La Universidad Interamericana presenta Elecciones 2021, una visión académica y periodística del proceso electoral más grande en la historia de nuestro estado y nuestro país. Participa con nosotros en la recta final de Elecciones 2021. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda su servidor Arturo Aguirre, aquí en Radio Primavera. Usted nos puede seguir a través de Facebook Live en Radio Primavera Cuernavaca, en este programa especial que presenta la Universidad Interamericana, Elecciones 2021, una visión académica y periodística de este proceso electoral. Soy su servidor Arturo Aguirre y le doy la más cordial de las bienvenidas al rector de la Universidad Interamericana, el contador público certificado, José Alberto Pérez Apáez. Contador. Hola, maestro Aguirre, muchas gracias por darnos esta oportunidad a la Universidad Interamericana y en lo personal a mí, muy contento de estar aquí con todos ustedes, con Domitilo, con el licenciado Jesús Castillo. Ahorita los vamos a presentar, porque esta es, como les mencionamos, una visión académica con un académico y una visión periodística con el licenciado Jesús Castillo García, quien es el columnista del periódico La Unión de Morelos y director de la revista Cauce Legal. Bienvenido, Jesús. Gracias, Arturo. Es un honor estar en este panel. Y bueno, también una columna que a mucha gente le gusta porque es una crítica aguda de todo lo que acontece en lo económico, lo político, lo social. Él es el periodista Domitilo Evangelista, autor de la columna Sombrerazos. Bienvenido, mi estimado Domitilo. ¿Qué tal? Un saludo a sus órdenes. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros y por supuesto quédese con nosotros porque vamos a tratar de llevarle a usted esta información de estas elecciones 2021 que son las más grandes e inclusivas en la historia de México. Más de 93 millones de mexicanos saldrán el próximo domingo 6 de junio a ejercer su derecho de sufragio y están en juego más de 21,000 cargos. La ciudadanía renovará 15 gubernaturas, 30 congresos locales, diputaciones y ayuntamientos, y para ello se instalarán 161,000 casillas de votación y habrá más de 50,000 supervisores y capacitadores estatales de acuerdo con el INE. Además, en 10 entidades del territorio nacional se implementará el voto electrónico para los mexicanos residentes en el extranjero. Los estados en que aplicarán estos votos son Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y el diputado migrante de Jalisco. Por primera vez en la historia electoral de México, más de 21,000 connacionales ejercerán su derecho de sufragio con el voto electrónico. ¿Y cuáles son los cargos que se van a renovar el próximo 6 de junio? Bueno, ya lo mencionamos, que son las 15 gubernaturas, pero se los vamos a decir rápidamente. Aguascalientes, Baja California Sur, en Aguascalientes el Congreso Local y 11 ayuntamientos de Baja California Sur, el Gobernador, Congreso Local y 5 ayuntamientos, Campeche, Gobernador, Congreso Local y 3 ayuntamientos y 22 cargos auxiliares, en Chiapas el Congreso Local y 123 ayuntamientos, en Chihuahua, Gobernador, Congreso Local y 67 ayuntamientos, en la Ciudad de México, Congreso Local y 16 alcaldías, en Veracruz el Congreso Local y 212 ayuntamientos, en Yucatán el Congreso Local y 106 ayuntamientos, en Zacatecas el Gobernador, Congreso Local y 58 ayuntamientos, en Guanajuato el Congreso Local y 46 ayuntamientos, en Guerrero, Gobernador, Congreso Local y 80 ayuntamientos, en Hidalgo el Congreso Local, en Coahuila 38 ayuntamientos, en Colima, Gobernador, Congreso Local y 10 ayuntamientos, en Durango el Congreso Local, en Quintana Roo 11 ayuntamientos, en Morelos, Congreso Local y 36 ayuntamientos. En Nayarit, Gobernador, Congreso Local y 20 ayuntamientos. En Nuevo León, Gobernador, Congreso Local y 52 ayuntamientos. En Oaxaca, Congreso Local y 153 ayuntamientos. En Puebla, Congreso Local y 217 ayuntamientos. En Querétaro, Gobernador, Congreso Local y 18 ayuntamientos. En San Luis Potosí, Gobernador, Congreso Local y 58 ayuntamientos. En Sinaloa, Gobernador, Congreso Local y 18 ayuntamientos. En Sonora, Gobernador, Congreso Local y 72 ayuntamientos. En Tabasco, Congreso Local y 17 ayuntamientos. En Tamaulipas, Congreso Local y 43 ayuntamientos. En Tlaxcala, Gobernador, Congreso Local y 60 ayuntamientos.
En Jalisco, Congreso local y 125 ayuntamientos. En el Estado de México, Congreso local y 125 ayuntamientos. Y en Michoacán, gobernador, Congreso local y 112 ayuntamientos. Y en todas estas entidades habrá, por supuesto, en toda la República Mexicana, el cambio de los diputados federales. Y bueno, ahí es donde estriba precisamente la importancia de estas elecciones federales, compañeros. ¿Alguien quiere comenzar a dar su opinión? Porque, bueno, se menciona que las elecciones intermedias son un referéndum para aprobar o no la gestión de los gobernadores, de los gobernantes en turno. ¿Quién hace uso de la palabra, por favor? Pues definitivamente tienes razón en eso. Es la calificación de los primeros 3 años de gobierno federal, y bueno, pues yo creo que existe el morbo y la curiosidad de saber si en estas elecciones, bueno, ya vimos la ola morena que llevó a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, y a muchísimas personas como diputados federales, presidentes municipales, todo lo que ya no es ola morena, sino era tsunami. Entonces, ahora hay que ver, yo sí tengo mucha curiosidad de saber si se va a referendar esa confianza, ese voto de confianza al partido Morena, o si nada más era al presidente. Hay toda una campaña por parte de Morena de decir vota en, ¿cómo le dicen? Voto masivo a Morena, y eso implica a todos, y no solamente implica a Morena, sino también a los que van en coalición con Morena, y ahí es donde ya no hay mucha uniformidad de criterios, porque bueno, pues sabemos que ahora en coalición pues va partidos como el Partido Encuentro Social, cuya ideología es totalmente diferente al de Morena. Entonces, sí hay ver qué va a suceder. Va a ser muy interesante ver qué sucede. Bien, pues hay que recordar que en efecto en ese tsunami hubo personas que incluso la gente no los conocía, pero que votaron por ellos. Ahora un gran porcentaje de los diputados federales de Morena están en la posibilidad de ser reelectos. Por ejemplo, en el estado de Morelos hay 5 distritos federales, y solamente en uno de ellos, el primero, es donde se propuso a Jorge Toledo como aspirante a ser el representante de Morena. Es el único que va a buscar por primera vez la votación. Los demás, los otros 4, pues van a buscar la reelección. Entonces, maestro, ¿quiere usted hacer alguna acotación? Bueno, ahí al margen de lo que muy bien ha comentado el licenciado Jesús Castillo, yo creo que esta elección intermedia, si habláramos académicamente, es algo así como un examen parcial al partido en el gobierno. ¿Por qué parcial? Porque es a mitad de su proceso, de su proyecto, que es de 6 años, en este caso son sus primeros 3 años del gobierno del presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador. Va a una elección en la que la población, los estados, los municipios, las comunidades van a evaluar su gestión. Entonces es un examen parcial. Finalmente, este examen parcial la población calificará con su voto si su gobierno es aceptable o no. Esa es mi opinión. Es un examen parcial y habrá que ver los resultados de esta evaluación por la población al momento de emitir su voto. Domitilo Evangelista. Arturo Aguirre, a mí ciertamente es la elección más importante, más numerosa del país, como la que sigue va a ser igual, la más numerosa y la más importante que hay. Y a mí me inquieta un factor que ha sido la cantidad de factores o hechos de violencia que se han registrado en este proceso electoral. 85 candidatos que han recibido directamente pues esta situación que se vive en todo el país, y yo creo que hay un factor real que hoy está decidiendo candidaturas. En mismo Morelos tenemos ya candidatos que por razón de seguridad no se dan el nombre, pero que ya se han bajado, dicen ellos, ya bajamos la cortina, porque pues, han sido amenazados, han sido advertidos. Entonces es un referéndum, un examen parcial, como bien lo dice el doctor, al partido en el poder, pero no al presidente. ¿Por qué? Porque si mal no recuerdo, el próximo año vamos a ir nuevamente a las urnas para poder renovar la permanencia o no del presidente de la República, pero hoy sí, como partido, ante la situación que se vive en el país,
para mí, en lo personal, Morena está reprobada por la esperanza que tuvo y que no ha cumplido. Pero en lo electoral, a mí me impresiona la fuerza que todavía tiene Morena, en donde, bien decías, Arturo, muchos personajes que hoy son autoridad no los conocíamos hace 3 años. Y hoy, pese al trabajo hecho, pese a su inoperancia, sus omisiones, son candidatos nuevamente y lo peor, van a volver a ganar por la marca Morena y no tanto por su desempeño o por su trayectoria. Entonces, a mí sí es una elección sui generis, lo fue por la pandemia, lo fue por tanto candidato que padeció COVID. Veamos en Jutepec, 2 de los candidatos que podíamos esperar que fueran fuertes apenas llevan días haciendo campaña porque estuvieron enfermos, pero también por la violencia que ha tenido una injerencia como nunca antes en las elecciones, en los procesos electorales, donde ha habido muertes, donde ha habido advertencias, y eso para mí es preocupante. Entonces espero que el próximo 6 de junio salgamos a votar, se nos brinden las garantías mínimas para votar en paz, en tranquilidad, y que sobre todo el voto cuente. Hoy vemos un órgano electoral con campañas en su contra impresionantes. Entonces, esos son signos rojos para mí que ojalá no exploten pues el próximo domingo y que podamos tener la garantía de que acudamos a votar en paz y que el voto se respete. Yo creo que esos son de los principales retos que tenemos y ojalá que no haya pues noticia roja ligada al tema electoral estos días, con tanta guerra sucia, con tanta tensión, que es lo que agrava. Cuando hay mucha guerra sucia, lo que se motiva es el abstencionismo. Ojalá no lo haya, y como en cada elección intermedia sea una elección atípica, pero por la participación que tenga ese proceso electoral el próximo 6 de junio, que es el día de la jornada de la votación. Indudablemente, cuando se habla de la certeza, de la legalidad, de la transparencia, es lo que queremos nosotros los mexicanos, ir a votar en paz, con orden, adicionalmente al protocolo sanitario que debemos observar. El día de ayer hubo elecciones allá en el municipio indígena de Coatetelco, hubo una gran participación de parte de toda la población. Un saludo muy respetuoso y muy cariñoso a nuestros amigos allá de Coatetelco, pero no guardaron la debida distancia. Llegó el momento dado que estaban, pero casi pegaditos a menos de 10 centímetros o, vamos, 20, bueno, muy cerquita estaban. Entonces, hay que revisar y debe de establecerse esta cuestión del protocolo sanitario, pues para que vayamos en orden y tranquilamente respetando los códigos sanitarios. Por otra parte, algo que es muy importante y que quiero mencionarles a ustedes, amable auditorio, que nos está siguiendo a través de Radio Primavera Cuernavaca en Facebook Live, porque este programa vamos a hablar de generalidades y vamos a ir a lo particular, pero sin duda alguna, algo que entró dentro de las situaciones de enfrentamientos incluso, fue el papel del Instituto Nacional Electoral y las mañaneras del presidente de la República, donde incluso el INE le ordenó al presidente de la República que se abstuviera de difundir en sus conferencias propaganda gubernamental y expresiones de contenido electoral hasta el 6 de junio. El presidente responde y habla de un sesgo del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué opinan ustedes, Jesús, acerca del papel del Instituto Nacional Electoral en hasta estas elecciones? Yo creo que las dos partes tienen razón. Por un lado, tenemos al INE que dice que el presidente en sus mañaneras todos los días está haciendo proselitismo a favor de su partido, y tiene razón. También tiene razón el presidente cuando dice que el INE pues está controlado por la gente que gobernaba este país, y eso es cierto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el gobierno federal va a ir viendo cómo va metiendo gente afín, así como los gobiernos anteriores metieron gente afín a ellos, a su ideología, al PAN, al PRI, pues ahora Morena va a tratar de tener tanto en el Congreso Federal como en el INE, en los organismos autónomos, va a tratar de tener gente afín a Morena. ¿Y cuál es la ideología de Morena? Pues que la última palabra la tiene el presidente de la República. Es una cuestión ahí mesiánica de que depende de cómo amanezca el presidente, así es como va a conducir los destinos de este país. Entonces, yo creo que las dos partes tienen razón. Domitilo, entonces nos damos cuenta que los organismos ciudadanos no son tan ciudadanos.
Yo más bien creo que no está un termómetro de que no está tan madura nuestra democracia. Es precisamente eso, querer acotar al presidente. Vemos elecciones en Estados Unidos en donde desde la posición política más importante del mundo se busca una reelección, en donde abiertamente se hace campaña desde la oficina oval, donde nunca se pierde la condición de demócrata o republicano, y en México nos espantamos porque el presidente habla a favor de su partido. Yo creo que eso debe de aceptarse, y una situación natural es el que el presidente haga política y también política partidista en época electoral. Lo malo es que la ley no lo permite, y el Instituto Nacional Electoral está para acatar la ley. Yo creo que hay que modificar, y hay que hacer una profunda reforma electoral en donde se modifique y se le dé al presidente, a los presidentes municipales, a los gobernadores, la plena libertad para hacer juego electoral. Muchos de ellos aún así yo creo que perderían. A fin de cuentas, los resultados y el desempeño que tengan en su cargo deben de ser que se validen o no con el voto en el día de la elección. Pero eso de estar jugando de que hasta dónde es el límite para que el presidente se exprese o actúe, yo creo que se me hace una pérdida de tiempo e insisto, una parte de lo que no hemos madurado como democracia. El acotar al presidente, el que qué dijo, el qué no dijo. Vemos ahorita, por ejemplo, en el municipio de Atatlaucan, al profesor Calixto Urbano, el alcalde de Atatlaucan, buscando la reelección, con todos desde el ayuntamiento, y bueno, ahorita es irregular, está violando la ley. ¿Y qué ha pasado? Nada. ¿Qué va a pasar? Nada. Entonces, yo opino que hay que dejar el juego abierto para los actores políticos, sí acotar el recurso público, sí acotar lo que es los programas sociales, pero en cuanto a persona, pues a fin de cuentas, quien está en el poder busca mantener y ensanchar el poder. Aquí lo que sí tenemos que pugnar todos los mexicanos es por la consolidación de instituciones, y entre ellas el Instituto Nacional Electoral y los órganos electorales en los estados. Yo creo que se debe fortalecer, y por un acuerdo común, o hay que crear un marco jurídico para que, al igual que los diputados que no pueden ser apercibidos por lo que expresen en tribuna, así los consejeros electorales. Entonces, eso sí es fortalecer esa institución para que de ahí se fortalezca la democracia, pero entrar a un juego en donde qué dijo el presidente, qué no dijo, pues a fin de cuentas se me hace un desgaste innecesario, en donde simple y sencillamente vamos en contra del mismo juego de poder, ¿no? Sí, hay que recordar que durante el tiempo en que el Partido Revolucionario Institucional tenía la hegemonía total, se hablaba, yo recuerdo en aquellas ceremonias casi faraónicas, y decía, el primer priista de la República, y salía el presidente de la República, hasta que llegó Zedillo y dijo, debe haber una sana distancia entre el gobierno y el partido. Y bueno, ya después los estilos del Partido Acción Nacional, pues ya se hicieron diferentes, pero indudablemente, maestro Pérez Apáez, que aquí la cuestión importante es la importancia que tiene el Instituto Nacional Electoral en hacer que se respete la voluntad soberana del pueblo de elegir a su representante, tanto en la presidencia de la República como en la más modesta de las presidencias municipales del último de los municipios. Sí, efectivamente, maestro Aguirre, como lo han dicho quienes me han antecedido, Domitilo y don Jesús, yo creo que el INE en esta elección ha sido severamente atacado por varios de los actores políticos. Se ha cuestionado su participación, se ha cuestionado su papel del presidente Lorenzo Córdoba, se ha cuestionado su posicionamiento, se le ha dicho que ha sido estelar, pero yo creo que finalmente él está actuando conforme a las reglas del juego que existen hoy. Hoy las reglas del juego acotan la función del presidente. Como bien lo dice Domitilo, a lo mejor es impráctico, que no va comparado con Estados Unidos, pero la democracia de Estados Unidos tiene una fortaleza de varios cientos de años que no es comparable con la nuestra. Entonces, hay unas reglas que están acotando la función del presidente, que están acotando su participación en el proceso electoral. Entonces, yo creo que el INE hace respetar esas reglas. Si nuestra democracia va en camino a esa madurez, yo creo que en esa medida las reglas se irán ampliando, y la participación del presidente, como bien lo dijo Domitilo, pues será más amplia, porque finalmente lo que importa son los resultados. Yo creo algo que así es importante destacar, es que el INE en esta elección tiene que ser muy cuidadoso, porque está sumamente cuestionado por los actores políticos. Es más, está amenazado. El INE tiene que sacar esta elección casi con 3 palomitas, con 5 estrellitas de Netflix y 10 de calificación, para que su función no se cuestione,
para que su función, la población la respalde como organismo autónomo y todos reconozcan que necesitamos un INE imparcial, un INE que dirija nuestras elecciones en beneficio de todos, algo así como el Banco de México. Todos necesitamos un Banco de México imparcial, un Banco de México que cumpla su función, que es preservar la estabilidad de la moneda, preservar el poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué es el INE? Que es preservar el voto de los mexicanos, hacer que su voto se respete y que la democracia de cada uno se exprese. Organismos autónomos. Organismos autónomos. Indudablemente. Bueno, ya yendo un poquito ya más a lo que significan las gubernaturas, lo que llama la atención, por ejemplo, vemos los estilos de cada partido, los estilos incluso de cada dirigencia, en fin. Yo quiero decir algo, por ejemplo, en la elección de Sonora. En la elección de Sonora me llama mucho la atención porque yo lo voy a decir con mucho respeto y con mucha responsabilidad. La verdad es que considero yo que esto lo digo porque estaba yo más o menos analizando el discurso de cada uno de los candidatos y la verdad es que para quienes escuchan al candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, al señor Alfonso Durazo, de veras, qué tormento es escuchar a Alfonso Durazo. ¿No han escuchado ustedes? Sí, claro. Sí, la verdad pésimo, es que pésimo la oratoria que tiene, y también me voy a atrever a decir algo más, no había yo conocido en un sexenio un gabinete con tan mala dicción y tan mala oratoria como el actual. Inoperante también. La verdad, no saben la dicción y los mensajes. Yo no sé quién les escribe el Pero discurso. eso pasaría a segundo término si fueran eficientes. Claro, pero debe haber debe haber una congruencia Claro. entre lo que dices, cómo lo dices, para quién lo dices y finalmente lo que haces. Así Entonces yo quiero decir que, por ejemplo, Alfonso Durazo, cuando daba las estadísticas, ¿no? Aquí hay un punto de inflexión donde podemos observar... Es una tortura. Entonces yo mencionaba, bueno, no habrá una persona que le diga, señor aspirante a gobernador, señor exsecretario de Estado, señor exsecretario particular de Presidentes de la República, ¿por qué no toma usted un cursito ahí en el Instituto Patrulla de 300 pesos al mes para que le digan cómo debe usted de hablar? Que invita a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Bueno, eso ya es otra historia. Estoy hablando pues eso es a nivel estatal, exactamente. Pero bueno, llama la atención ese tipo de situaciones donde la gente, los votantes, los electores, comienzan a ver el tipo de liderazgos que comienza a ver. Entonces, yo digo, esto se estilaba que los candidatos, desde el más modesto ayuntamiento hasta la presidencia de la República, tenían una buena oratoria, eran unas piezas de veras que uno decía, ¿dónde firmo? No estoy de acuerdo, pero a veces aunque te ofrezcan lo mejor, en la forma en que lo hacen no es, y voy a saltar allá a otro estado norteño, con el aspirante de Movimiento Ciudadano Ponte León. a la gubernatura de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano, este muchacho se llama Samuel García, con su fosfo, ¿no? No, esa es su esposa. Su esposa es fosfo, con sus Bueno, tenis es una campaña fosfo. fosfo, de hecho es puro relumbrón nada más, pero buscas contenido y parece de hace 3 años aquí en Morelos. Sí, entonces, esto quizás yo les quiero mencionar, van a decir, bueno, pero ustedes no están haciendo un análisis académico ni periodístico, pero yo les quiero decir, esto es una cuestión real de lo que está significando la forma en que tiene la oferta político-electoral. Pero, maestro Arturo, yo creo que todos los que estamos en esta mesa aceptamos algo, que el escenario ya cambió, Totalmente. que la gente sabe lo que quiere y lo que México necesita. Bueno, eso ojalá que Yo estoy seguro. Dentro de una semana, porque yo los quiero invitar a que esta semana, que es el programa especial, que debiera ser hasta el domingo, que lo hagamos hasta el lunes o martes o la próxima semana incluso. O hasta el miércoles, que es porque cuando hay que ir, resultados de premios. exactamente, entonces sería hasta el jueves. Bueno, vamos a ver si nos aguantan, si la gente está de acuerdo
y nos hace el comentario. Usted puede entrar en Facebook Live a Radio Primavera Cuernavaca y hacernos los comentarios que usted juzgue pertinentes con respecto a la información que quiere usted escuchar, qué es lo que le interesa, qué es lo que necesita saber, porque todavía vemos en las encuestas que hay un gran número de gente indecisa. Y esa gente indecisa, maestro, le quiero decir, bueno, pues a veces no sabe por quién votar, sí, o no sabe ni siquiera dónde va a votar. Todavía ahí hay que recordar que hay algunas casillas especiales para la gente que tiene movilidad dentro de la República, pero hay algunas personas, me ha tocado ver, que llegan a una casilla y les dicen, no, usted no está aquí en esta lista, pero vaya usted a aquella. Y entonces dicen, no, ya fui y me dijeron que era aquí. No, pues aquí no está, entonces vaya a la otra. Y entonces en eso se le quitan las ganas de votar. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué porcentaje consideran ustedes que va a votar en esta elección intermedia? Domitilo. Esa es la pregunta de los 64 millones, ¿no? Hay que recordar que hace 3 años lo que hizo López Obrador es que logró sacar a votar a la gente que nunca lo hacía. Y ahora espero que haya ese incentivo, pero yo no lo veo. O sea, ahorita hay pandemia, sí estamos en un políticamente semáforo verde, o color verde en el semáforo epidemiológico, pero yo no veo un incentivo más allá de lo que generó López Obrador, que sacó a mucha gente. Ha sido un récord histórico de votación y aquí en las elecciones intermedias siempre vota menos de la mitad, lo cual dicen que la democracia en México es muy cara, la más cara del mundo, pero es más caro el silencio y la omisión y el no salir a votar. Ojalá la gente salga a votar, pero el reto es ese para todos, más allá si gana algún candidato, un partido político. Creo que el de todos es vencer el abstencionismo, que suena a cantaleta ya trillada, pero es que es real. Si no nos manifestamos, tampoco nos quejemos, ¿no? Entonces, ojalá la gente salga a votar y se manifieste. ¿Por qué candidatos? Siempre buscábamos que hubiera candidatos nuevos, que hubiera caras nuevas. Ahorita las hay. Hay 23 partidos políticos que mi título personal es un exceso de oferta. Hay más cantidad que calidad, pero bueno, hay caras nuevas, hay trayectorias, hay mujeres, hay de todo. Entonces, ojalá eso aliente al electorado a salir de sus casas. Y también aquí viene la otra dificultad. Las medidas sanitarias, ¿cuánto van a retrasar el voto? O sea, se han hecho pruebas y son entre 3 y 5 minutos por votante. Entonces, en una jornada de 8 horas, en una jornada de casi 1,000 personas por casilla, a ver si no esto lo demerita, ¿no? Hay que irse a formar temprano, pero pues, es todo un reto, pero ojalá nos manifestemos, ojalá no haya actos de violencia, ojalá no haya hechos que lamentar para que se desista de la votación. Y ojalá pues demos una muestra de madurez política acudiendo a votar por quien querramos, ¿no? Indudablemente, precisamente en eso reside la libertad, en tener opciones para seleccionar la que a nosotros primero nos convenza y también nos convenga, porque se menciona, a veces la conveniencia o es antagonista o es contrario a lo que nos dice la convicción. Pero si se puede hacer la convicción y la conveniencia, pues mejor, mi estimado contador Pérez Zapáez. Sí, bueno, parece ser que en las intermedias vota entre el 43 y el 45% de la gente, y en las elecciones, que es la madre de todas las elecciones, llega hasta el 60% de la votación. Entonces, los pronósticos es que salga la gente en esa misma medida, que logremos tener el 60% de los votantes, algo así como 54 millones de votos, que sería muy representativo y le daría mucha validez al proceso electoral y mucha fortaleza a quienes fueran electos, porque tendrían un respaldo ciudadano detrás de ellos y un compromiso ciudadano. Entonces yo creo que vale la pena que la gente vaya a votar y que el INE, como la preocupación de todos, haga una buena operación, una buena logística del proceso para que sea dinámico, para que la primera gente que vaya hable y diga es muy rápido, muy seguro, vale la pena ir, se corre la voz y la gente en automático va a ir. Pero si los primeros votantes que vayan empiezan a hablar mal, que el proceso es lento, que hay mucho riesgo, que no hay medidas higiénicas, entonces sí, el proceso tiene el riesgo de que la gente se desfase o deje de asistir con prontitud a votar el próximo domingo. Sí, hay algo que, bueno, sí tenemos que analizar, que es finalmente lo que se va a evaluar es precisamente en que puede ser el triunfo otra vez del partido del presidente en turno,
o no, es el modelo político, económico y social de México. Porque hay que recordar que el partido en el poder es miembro del Foro de Sao Paulo. Este organismo creado nada más y nada menos que por Fidel Castro, Chávez, el comandante Chávez y Lula da Silva. Y Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador, entre otros. El único que era que estaba ejerciendo el poder en aquel entonces era Fidel Castro. Posteriormente Chávez fue presidente de Venezuela, Lula da Silva de Brasil y actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador forma parte de ello. Y hay algo que se llama Declaración de Caracas. Y la Declaración de Caracas en su primer punto menciona instaurar el socialismo en América Latina. Y esto es algo que ante la palabra socialismo, mucha gente inmediatamente cuando escucha socialismo se le viene a la mente Cuba y Venezuela. ¿Consideran ustedes que en México puede haber esta situación? Si gana Morena, puede haber, yo no voy a hablar si es peligro o es ventaja, no, simple y sencillamente que pudiera ir hacia el socialismo, Jesús. Pues para allá vamos. A mí no me queda la menor duda de que vamos hacia allá. No sé qué tanto vamos a llegar, porque llegar incluiría una reforma constitucional para ampliar o reelegir al presidente de la República, que lo cual sería ya un extremo, algo muy, muy escandaloso, más no lo descarto, pero vamos hacia allá. Usar el ejército, la creación de la Guardia Nacional, esta agrupación policíaca a disposición del gobierno de la República para lo que sea, para lo que se ocupe, usar al ejército en construir puertos, en construir todo lo que sea, o sea, el uso del ejército para todo lo que diga el presidente, la creación, la división de la gente, de la sociedad, en el enemigo, lo que llaman los estudiosos, el enemigo interno, dividir a la población en buenos y malos. Los que no están con el partido, con el presidente, son los malos, y hay enemigos pues externos que también ahí, en el caso de los países socialistas, pues el enemigo externo es Estados Unidos. Aquí en México todavía no. Extrañamente ahí el presidente ha tenido una política bastante diferente en relación con Estados Unidos. No tenemos ahorita enemigo externo, pero sí tenemos el presidente todos los días como un adoctrinamiento, nos dice estos son los buenos, son estos, los malos son los que estaban. Entonces dividir al país es una de las prácticas que caracterizan al socialismo y al comunismo. Entonces vamos a ver hasta dónde quiere llegar. Domitilo. Yo veo México muy lejos del socialismo como lo conocemos. Yo más bien, como dice Porfirio Muñoz Ledo, veo a un México hacia una república tropical bananera con un dictador o un personaje que busca aglutinar la mayor cantidad de poder. Yo no veo pues el que México camine hacia allá, pero más bien sí veo la intención de la clase política actual de querer llevarlo hacia allá. Y eso es una situación en donde simplemente son mensajes contradictorios, ¿no? En donde un día hablas de socialismo, hablas de primero los pobres, y otro día compras una refinería en Texas cuya primera parte la compró Carlos Salinas y ahora la segunda parte la compra, se supone, el opuesto López Obrador, en donde un día hablas mal de Estados Unidos, al otro día pides vacunas. Entonces yo veo mensajes confrontados en donde simple y sencillamente lo que veo son ocurrencias de la gente que está en el poder, en donde con un
Congreso a modo, sería peligroso porque el Congreso a modo es sumiso. Si fuera un Congreso para negociar, todavía podía haber la situación en donde se contrapongan, como es la dialéctica, ¿no? Dos posiciones se confronten para que salga una tercera, pero no. Aquí la voluntad que impera es la de una sola persona, eso se me hace muy peligroso. Por eso, ojalá el próximo 6 de junio salgamos a votar por equilibrios, no hagamos caso a eso de votar en cascada o voto masivo, busquemos equilibrios para que haya política, para que haya acuerdos y que no impere la voluntad de un solo hombre. Ese es el riesgo. Yo no veo a México hacia el socialismo, veo hacia el autoritarismo, con un presidente que no quiere contrapesos, que no quiere un INE, que no quiere gobernadores que se lo pongan, que no quiere un Congreso, que vemos la injerencia que tiene en el Poder Judicial. Eso se me hace el riesgo, no hacia el socialismo, sino a un personaje que quiera aglutinar el poder y someter a los otros dos poderes a su voluntad, ¿no? ¿Su opinión, maestro Pérez Zapáez? Bueno, creo que la situación actual de México, decir que camina hacia el socialismo, tal como lo conocemos en el proceso científico de Karl Marx y Engels, cuando hacen su manifiesto el manifiesto comunista. Manifiesto comunista, y cómo se desarrolla el socialismo, cómo se implanta en la URSS, cómo se implanta en todos los países del este. Creo que ese modelo de desarrollo social, de aplicación del socialismo, pues en este momento no aplica a nuestro país. Yo considero que sí tenemos un gobierno con una fuerte tendencia a una política social progresista, ¿sí? Pero como bien lo dicen, finalmente la población habrá de decidir en esta evaluación intermedia que va a haber, en este examen parcial, si esa política social ha dado resultados y ha dado los beneficios que se supone debería estar dando. Bien, por eso consideramos en esta cuestión, hay que recordar que la nuestra es una república federal y por supuesto que está constituida por 3 poderes, está la división de poderes, y en una república federal, precisamente cuando George Hamilton, Madison y Jay hablaban de que lo que debiera haber en una república federal era pesos y contrapesos, ellos le llamaron checks and balances. Entonces, esto es algo muy importante, porque en una ingeniería constitucional debe haber actos de autoridad que estén inmediatamente equilibrados con actos de responsabilidad. Y entonces también entre los 3 poderes hay un equilibrio. Precisamente es por esto la división de poderes. ¿Qué pasa? Vamos a hablar así en una cuestión de creación de escenarios que tanto le gusta a usted, maestro Pérez Zapáez, que se llevara Morena la mayoría de las gubernaturas y aparte se llevara la mayoría del Congreso de la Unión. Pregunta sí, para para mí. usted, sí. Bueno, en ese supuesto de que Morena tuviera en el Congreso la mayoría absoluta o la mayoría relativa, porque la mayoría absoluta sería tener las 3/4 partes y la mayoría relativa sería tener 250 más 1 con sus aliados. Suponiendo que Morena tiene la mayoría absoluta y gana la mayoría de las gubernaturas, sin duda que no habría pesos sin contrapesos fuertes en nuestro país, ¿sí? El país caminaría hacia un sentido de política establecida desde el Poder Ejecutivo, diseñada desde el Poder Ejecutivo, como ya lo comenté, con una fuerte presencia social, con un sentido progresista muy fuerte, pero que finalmente los resultados serían tangibles y tendrían que valorarse. Creo que este escenario habrá que analizarlo porque también hay otros escenarios que en este momento se dan o se aceptan o se analizan. Puede ser posible o puede no ser posible, pero finalmente la población es la que habrá de decidir. Al respecto, si me permites, Adelante, agregando Jesús a lo que mencionaba el contador Páez, no hay que perder de vista que lo que está haciendo López Obrador también es crear estos partidos satélites, así como en aquel tiempo cuando el priismo estaba en su apogeo, para que no se viera tan autoritario, empezaron a crear partidos como el Partido Atlético de la Revolución Mexicana, el del Frente Cardenista, todo eso, que eran satélites. Ahora está muy claro el partido Fuerza por México, que lo hace el senador Pedro Aces, que es un empresario con mucho dinero, que llegó a la senaduría a través de Morena,
y que bueno, pues ahí también, por ahí está también la morelense Lucía Mesa, que también tiene un cargo ahí en Fuerza por México, su esposo también está en la Secretaría de Organización. Ese es uno. Y por otro lado está las redes sociales progresistas, que es propiedad de la maestra Elba Ester Gordillo, que la maneja su yerno y su hija, y que estos dos partidos recorren el país en busca de liderazgos para poder fortalecerse en votos, poder llegar con diputaciones federales y ponerlas a disposición de López Obrador, obviamente no de a gratis. Y bueno, en otros casos, pues tenemos el caso de Sui Generis, ¿no? de Partido Encuentro Solidario, de Hugo Eric Flores, que bueno, pues ellos van con Morena, pero no están de acuerdo con su ideología y siguen defendiendo. Ahora ya Hugo Eric está sacando su ideología verdadera, que es defender las cuestiones de la familia, de no al aborto y todas esas cuestiones. No hay que olvidar que él es pastor de alguna de estas derivados del cristianismo. Entonces ahora sí se está saliendo, pero él dice, voy con Morena cuando me conviene, pero ideológicamente no estoy con ellos. Sí, una alianza estrictamente electoral, no... Por conveniencia. Por conveniencia, exactamente. Bueno, y en este aspecto, ¿qué opina usted, maestro? De lo que acaba de comentar Jesús, de pues esas alianzas que en muchas ocasiones, bueno, lo voy a decir muy claramente, cuando se habla acerca de lo práctico que son las alianzas, ¿se acabaron las ideologías? Precisamente, recientemente estaba leyendo el libro de Mario Maldonado que habla sobre Lozoya. El libro dice El traidor, y dice él que un problema en México, dice, es de los jóvenes políticos, dice, que ya no tienen ideología, tienen intereses, ya no tienen ideales, tienen ganancias. Entonces yo creo que es algo que también en la política se tiene que reconstruir. Debemos volver a trabajar en nuestros jóvenes, en nuestros niños, por ideales, porque no solo son intereses, son ideales, son la búsqueda de valores, ¿no? Entonces, finalmente, si nosotros trabajamos en ese sentido, si trabajamos en las escuelas, si trabajamos desde la formación inicial hasta las universidades, nuestros jóvenes van a tener ideales y van a sentir ideales y van a darse cuenta que lo más valioso que el hombre puede tener son sus ideales, ¿sí? Entonces, cuando los ideales se pierden, como dice el libro de Mario Maldonado, el hombre solo busca el interés, solo busca ganancia. Entonces, creo que actualmente la política en nuestro país, hay que aceptarlo, no sé si Domitilo y el maestro Castillo está de acuerdo, en nuestra política prevalece el interés más que los ideales, ¿sí? La barrera del interés, la línea del interés está permanentemente presente en todos lados, entonces tenemos que volvernos a los valores, a la búsqueda de los ideales, y finalmente eso nos llevará a lograr mejores cosas para nuestro país, mejores cosas para nuestras comunidades, y los jóvenes tendrán algo por qué luchar, todos tendremos algo por qué luchar, aunque algunas veces nos toque perder. Finalmente el triunfo va a llegar en la medida que aprendamos a defender nuestros ideales. Yo he visto muchas veces a Pepe Mojica, que él decía, yo aprendí más en la cárcel que siendo un hombre libre. Yo me hice más un hombre fuerte en la cárcel que siendo un hombre libre. Yo aprendí a valorar la vida, aprendí a valorar las cosas de la vida estando en la prisión. Pero Pepe Mojica es Pepe Mojica. Entonces, pero es un hombre que nos muestra el valor de los ideales, que Sí. nos muestra el valor de la confianza en uno mismo, en lo que uno cree. Recientemente también, si me permiten, estaba leyendo una revista que publica la Universidad de Harvard, y está una entrevista que hacen al director, al CEO de las que hizo las vacunas Pfizer, y él relata que en 6 meses hicieron las vacunas y relata todo el proceso. Pero él dice que parte de su formación, dice él, yo soy griego y crecí en una familia minoritaria, siendo griego judío. Dice, entonces en mi casa aprendí a defender mis ideas. A pesar de tener toda la adversidad a mi alrededor, aprendí a presentar mis ideas y a valorar mis ideas y a hacerlas que se respetaran.
Entonces yo creo que es algo que nosotros tenemos que trabajar en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestras casas, porque nuestros hijos tengan esos valores, no tengan miedo de perder, no tengan miedo, que no sean, que con cualquier cosa ya perdí, ya se perdió todo. No, perdiste una pequeña batalla, la guerra es la vida y la guerra es tu ideal. Indudablemente, fíjate que yo recuerdo cuando pues comienza uno a estudiar la carrera de Derecho y Ciencias Sociales, uno de los textos que obligatorios era leer a Walter Montenegro con la ideología política, y Walter Montenegro menciona que en la política, en lo económico, lo político y social hay una triada, que es el individuo, la colectividad y el Estado. Y los partidos políticos, cuando hacen su oferta político-electoral e ideológica en sus documentos básicos, deben tener en cuenta estos tres aspectos. Entonces, si un partido político tiende al mayor desarrollo del individuo, es de derecha. Si es de la colectividad, es de centro, y si es del Estado, es de izquierda. Eso lo aprendimos. Ahora, pues vemos que hay una situación que incluso en México, cuando recordarán ustedes, no hace mucho, esto fue a finales de los 90s o inicios de los 2000, cuando hacen una alianza el PAN y el PRD en Oaxaca, fue en Oaxaca, contra el PRI, y le cuestionaron, le dijeron, oiga, pero ¿cómo es posible que ante un partido de centro, la derecha y la izquierda hagan una alianza? Y contestaron, es que es la coyuntura. Eso. Entonces, tal parece que México se ha vuelto un país de coyunturas, pero coyunturas de cada 3 años. O cada 6, depende. O cada 6. O que también, qué tanto soy de izquierda y qué tanto soy de derecha. Claro, bueno, es que vemos que los de izquierda se pasan a la derecha y a veces sin el clutch, que es el centro. Sí, dicen es que trabaja con la izquierda pero cobra con la derecha porque cobra, o sea, yo creo que ahí es lo que yo decía, lo que dicen más bien los estudiosos y los que analizan, y lo dice muy bien Pepe Mojica, dice, el problema es que a veces hablamos como hombres de izquierda, pero actuamos como hombres de derecha. Exacto, exactamente. ¿Sí? Ya estamos en la etapa final de este primer programa, de una serie de pocos programas que serán estrictamente para ver las elecciones 2021. Hoy comenzamos con el ámbito federal, pero les quiero pedir que por favor comiencen a hacer ya su planteamiento final, o lo dejamos para mañana, que vamos a ver mañana, mi estimado Domitilo. Hay mucho por comentar, pero si me permite rapidísimo, sí. La importancia de lo que decía el contador Páez es el crear sociedad. El gran contrapeso de la clase política es la sociedad, pero una sociedad activa, una sociedad que sepa a qué juega. Y ahorita lo que decía Jesús Castillo, a mí tuve un déjà vu, cuando era yo un inocente ser humano, allá por la época de secundaria, donde Carlos Salinas vino a trastocar todo lo que era la lucha previa a cuando él llegó, cuando se hacen unos estudios, y lo peor que tenía el sistema político mexicano era el presidencialismo. De ahí se le comenzó a arrebatar atribuciones al presidente, incluso las de organizar elecciones, y empezó a surgir instancias de la sociedad, entonces órganos autónomos. Yo le cuestionaría si son realmente autónomos, si se reparten en el Congreso las posiciones, pero bueno. Pero Carlos Salinas tuvo un gran poder, jaló todos los hilos, según él descentralizaba, pero más bien agarraba todos los hilos, y hablaba a Jesús que creó partidos políticos como el PT, como el Ferrocarril, el Frente Cardenista, para justificar muchas acciones. Y caray, es lo que estamos viendo ahorita. La llegada de López Obrador ha sido más que una evolución, una involución en el sistema político. Comenzó a recuperar los hilos de poder para concentrarlos en torno a él, y creando partidos políticos paleros o satélites o como se les llame, y concentrando todo para que no tenga contrapesos. Entonces eso es peligroso. Y ojalá lo tengamos en conciencia al momento que salgamos a votar. ¿Qué se requiere? Sociedad, sí, pero activa, participativa, con ideales, como decía el contador. ¿Y qué se requiere para hacerle contrapeso a un personaje que acumula poder? Y muchos hacen memes, se burlan del presidente, pero es un tipo muy inteligente, en donde incluso la retórica que trae con
lento y todo eso es para que el mensaje llegue puntual. Cuando no quiere que se le entienda, pues habla rápido, ¿no? Pero cuando no, va con pausas, y hay que ver que ha convertido la mañanera el principal espacio político del país. O sea, antes era la parodia, ¿no? Hace años con Fox, por ejemplo, era un programa visto porque nos burlábamos de la clase política. Ahora con las redes sociales nos burlamos en todo momento, pero veamos alrededor, bajemos la ventanilla de nuestro automóvil y vemos que ya no hay tiempo para burlarse, ¿no? Esa concentración de poder, falta de contrapesos está llevando al país a escenarios de incertidumbre. Y estamos hablando de la época de Carlos Salinas. Entonces, claro, eso a mí me aterra. Ojalá podamos ir desmenuzando y más allá de teorizar, pongámosle nombre, ¿no? O sea, vamos poniendo y puntualizando, claro, para ver esta teoría en qué personaje juega qué rol en ese proceso electoral, ¿no? Qué partido político también está jugando qué rol, ¿no? Bueno, me parece perfecto. Jesús Castillo. No, yo encantado en aprender, en estar escuchando a ustedes, de todo lo que están mencionando. Yo espero que al término de estas pláticas, yo pueda haber aprendido mucho más. Así que pues te agradezco que me hayas incluido en este. Bueno, yo te voy a decir algo para que te vayas más contento. Decía alguien que todos tenemos maestros y además nosotros también somos maestros y muchas veces aprendemos lo que debemos hacer y también lo que no debemos hacer. Maestros que nos enseñan lo que hacer y lo que no debemos hacer. Espero que te enseñemos lo que debes hacer. De todo. Pero bueno, exactamente. Y bueno, contador público certificado, maestro, MBI. José Alberto Pérez Zapáez, rector de la Universidad Interamericana. Muchas gracias. Creo que esta mesa es algo muy, puedo decir, constructivo, porque hay divergencia de opiniones, diferentes visiones, unas pragmáticas, una visión más académica, una visión no tan dada al 100% de la práctica, de la realidad, otras visiones periodísticas, pero esto es lo que enriquece el diálogo y le da a la población, a nuestros amables auditorios, la opinión de enriquecer y tener diferentes opiniones que finalmente construyen nuestra visión y construyen nuestra decisión para el próximo domingo y para lo que habrá de venir. Yo espero que el último programa sea tan amable y respetuoso como este de inicio, pero aquí la cuestión importante que yo menciono cuando me permiten hablar en algún foro, que no nos espante pensar diferente. Lo que debe sí alertarnos es trabajar cada quien por su lado. Eso sí, vamos cada quien por su lado y así ya sabes, es el principio, divide y vencerás, y estamos muy divididos. Yo creo que algo que debemos tener presente es como en Inglaterra, ¿no? Cuando existe el partido en el gobierno y el partido en la oposición, dice somos oposición, pero leales a la reina. Bueno, es que entonces, cuando la pregunta te dicen, es que yo soy de oposición, ¿oposición a qué? Sí. Somos oposición, pero somos leales a nuestro país. Queremos un mejor país, ¿no? No quiero una oposición que quiere destruir el país, ¿no? Queremos un mejor país. Pero aquí el discurso de oposición, ¿quién lo dice? ¿Quiénes son regidores, diputados? Bueno, eso no es gobierno, también son gobierno. Aquí el discurso de la oposición se ha prostituido. Lo que no han podido hacer en el Congreso lo gritan en las calles. Es inoperancia y también es hipocresía. Bueno, porque se nos pierde de vista el fin superior, que es el bienestar común. Y cuando no, yo recuerdo en aquel entonces, fíjense, esto que parece una cuestión trivial, se vuelve fundamental, como decía Mario Benedetti. Cuando decía el PRI, nosotros buscamos el bien común. Y el PAN decía, no, es el bienestar común. Pues ambas cosas son, en términos, pues lo mismo. Entonces, si los dos, de la derecha y el centro, buscan el bien de la comunidad, bueno, pues hacia ello trabajemos. Que la verdad hemos dicho, bueno, cuando hay bienestar, hay prosperidad, y se nota, incluso en la mirada y la sonrisa de toda la población. Por hoy vamos a dejarlo hasta aquí, pero mañana estaremos con ustedes a partir de las 14 horas en punto. Bueno, hoy tuvimos un poquito de unos 2 minutitos en lo que estábamos todavía terminando las cuestiones técnicas, pero quiero agradecerles a Francisco y a Héctor Martínez su apoyo para llevar a cabo este programa, llegar hasta ustedes con esta calidad técnica, y también esperamos que nos hayan escuchado bien en los micrófonos, todo. Hoy esto lo comenzamos apenas a decir el viernes en la tarde, porque consideramos que es importante que usted tenga mayores elementos para tomar una decisión. Ojalá que nosotros podamos darle la información para que usted tenga
mayor información y pueda ejercer su voto el próximo domingo 6 de junio, pues con certeza, con transparencia y por supuesto con legalidad y observando los protocolos sanitarios. Le agradezco a Jesús Castillo que nos haya aceptado la invitación, a Domitilo Evangelista también muchas gracias, y al maestro José Alberto Pérez Zapáez, rector de la Universidad Interamericana, una universidad de negocios y administración, por la cuestión de aquí del marco académico en este programa, una visión periodística y académica del proceso electoral 2021. Soy su servidor Arturo Aguirre y los invito a que nos veamos mañana a través de Facebook Live por Radio Primavera Cuernavaca de las 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Muchas gracias, hasta mañana y muy buen provecho. Gracias. Culminamos esta emisión donde conociste las propuestas más objetivas de quienes aspiran a un cargo de elección popular. Y tu opinión es la más importante en Elecciones 2021. Hasta la próxima.